Pues vamos a hablar ahora mismo de cómo se planifica un espacio de este tipo, un espacio creación. Ahí tenemos una frase de este señor, de Seymour Papert, que nos dice que la gente raramente hace algo concretamente al primer intento y que es importante facilitar a la gente la posibilidad de equivocarse, la posibilidad de tomar decisiones, y eso lo que alienta pues es la capacidad crítica, la capacidad de resolución, la capacidad de replanificar las cosas. Por lo tanto, es muy importante en el mundo en el que estamos de los espacios de creación. ¿Cómo planificamos un espacio de creación en nuestra biblioteca? Bueno, pues en primer lugar, tiene que ser una iniciativa de la propia biblioteca que plantee que haya una necesidad de tener un espacio creativo. En segundo lugar, es importante también considerar si en nuestro entorno existen otros espacios que tienen los mismos objetivos, los mismos fines. Si hay otros espacios de creación, si podemos colaborar con esos otros espacios. ¿Por qué? Porque en las tendencias en bibliotecas universitarias, ayer vimos una cosa muy importante, que una de las grandes tendencias es la colaboración, o sea, el relacionarnos con otros elementos de nuestro entorno. Lo estaba también contando perfectamente Marlene Kinde cuando nos decía que ella entabla relaciones con gente que puede hacer una facilitación. En ese caso, para desarrollar pues, una actividad concreta, hemos visto que puede ser un joyero, puede ser un artesano que se dedica a la arcilla, al modelado, puede ser otra persona que se dedica a actividades creativas, como puede ser pintura, o sea, cualquiera, la biblioteca, lo que es un bibliotecario perfectamente, y eso es lo que hace ella, tanto en los proyectos de storytelling que hemos visto, de recoger testimonios personales de personas anónimas, es cooperar y colaborar, y darle a esas personas también la posibilidad de que se sientan integradas, se sientan reconocidas por su comunidad. Eso es muy importante. Hemos visto que estaba la rectora, la primera mujer rectora, pero también que hemos visto en este proyecto, hemos visto que también estaba el jardinero o la persona que vendía en el bar las bebidas y los bocadillos, o el señor que estaba haciendo cualquier cosa, vendiendo periódicos, como hemos podido comprobar en esto. Por lo tanto, es un espacio de relación, y una de las tareas fundamentales del bibliotecario es lo que hace ella, que es relacionar a personas con el entorno universitario. Y luego, también que es importante encontrar un modelo maker que podemos seguir. Si yo tengo muy buen presupuesto, pues puedo seguir el modelo, que por cierto, ayer estuve viendo el FastLab de aquí, el FastLab que tiene la UNED, y tiene una dotación impresionantemente buena, con cortadoras láser, con escáner, con cortadoras de vinilo, con impresión 3D, tanto en arcilla como en resina. O sea, una dotación maravillosa, pero si no tenemos esa dotación, hoy hemos visto este ejemplo donde podemos hacer también un espacio creativo, un espacio de vinculación entre las personas de una manera también asequible, sencilla, que podemos ser también un gran valor para impulsar no solo la tecnología, sino también la artesanía de nuestro entorno, los creadores de nuestro entorno, y cómo transmitir también todo eso. Por lo tanto, un FastLab puede ser de muchos tipos, o un makerspace. Podemos adecuar en aquel que nos facilite mejor la cuestión. ¿Qué tiene que existir para que nosotros proyectemos un espacio de este tipo? Pues en principio que haya una comunidad interesada en poder trabajar. En segundo lugar, que el personal de la biblioteca se implique. Hemos visto el caso de Marlene, que Marlene lo que está haciendo es implicar ella misma, porque lo hace muchas de estas tareas en tiempos libres, el contacto con la gente, todo eso está fuera de su horario de trabajo, pero está implicada con poder desarrollar un proyecto de este tipo. Luego, que podamos habilitar un espacio. Ese espacio puede ser un espacio que
tenga una permanencia en el tiempo. Vimos ayer que muchas bibliotecas lo que están haciendo es retirando libros que no son activos y ese espacio lo están dedicando a un espacio de fabricación. Pero, sin embargo, si no disponemos de un espacio, no podemos disponer de un espacio continuo, podemos hacer lo que han hecho en la Universidad de Cuenca, que es disponer los viernes, que hay menos gente en la biblioteca, de ese espacio para hacer alguna actividad de tipo creativo. Y luego, otra cosa importante es tener recursos financieros, pero no es imprescindible. Es importante que tengamos recursos. Si tenemos más recursos, tenemos posibilidad de introducir más tecnología, de poder hacer otras cosas en otros ámbitos, pero como veis, también se puede hacer con $120, que es como se hizo el último espacio de creación que hicieron en la Universidad de Cuenca. ¿Qué quiere decir esto de una comunidad interesada? Pues una cosa que tenemos que hacer, que es la pregunta que hacía muy inteligentemente esta persona que estaba conectada y que nos ha dicho y que le ha comentado a Marle, es que recopilemos datos a través de encuestas sobre el interés que tiene esa comunidad en lo que hacemos. Directamente es la comunidad la que orientaría de alguna manera lo que necesita o quiere el espacio de creación. Otros datos también son importantes, pues relativos a la población, la edad, si existen actividades en esa comunidad que pueden ser de interés para la gente o que queramos darles a conocer, actividades tradicionales que pueden ser, y cosas de este tipo. Aquí tenéis un ejemplo de una encuesta previa que podríamos hacer. Primero, ¿es usted usuario de la biblioteca? ¿Sí o no? En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia la utiliza? ¿Cree que utilizaría un espacio de creación maker en esta biblioteca? ¿Qué elementos, actividades o ideas de un maker serían interesantes para usted? Ahí tenemos una serie de actividades y luego también muy importante dejar una pregunta abierta para que nos sugieran otras actividades. También preguntaríamos qué tipo de herramientas y recursos valora en una biblioteca. Preguntaríamos qué tipos de talleres y clases le serían importantes o valoraría, también para orientar nuestro espacio de creación. ¿Crees que el Maker aumentaría el uso de la biblioteca? También. ¿Cuáles son algunas de las habilidades y aficiones que tienes? Porque esto, como hemos dicho, una vez uno es facilitador y otras veces uno es la persona que está interesada en un aprendizaje. Se trata de un intercambio de habilidades entre los miembros de una sociedad, de una comunidad. Pues este sería lo que tendríamos que hacer, o una encuesta previa que tendríamos que hacer para ver qué intereses tiene nuestra comunidad y cómo podemos orientar nuestro espacio de creación. ¿Qué aspectos tendríamos que tener en cuenta en un espacio de creación? Pues un poco qué objetivos tenemos, qué queremos lograr, qué recursos tenemos a nuestra disposición para el desarrollo, los que tenemos y los que necesitaríamos también. ¿Cuánto espacio disponemos y si ese espacio va a ser permanente o va a ser un espacio provisional, donde vamos a hacer actividades de este tipo durante días concretos o si va a estar un espacio abierto? Y luego, ¿cómo podemos financiar los proyectos que vamos a realizar? Aquí también entraría eso que hemos dicho, cooperación. Si hay empresas en nuestro entorno que a lo mejor están interesados en darse a conocer porque desarrollan cualquier actividad o venden cualquier otra cosa, para las empresas también es un mecanismo de visibilidad, de ser conocidos por sus propios vecinos. Por lo tanto, una de las cosas que tiene que tener el bibliotecario es esa capacidad para relacionarse. Una de las habilidades del bibliotecario del siglo XX es esta, capacidad de comunicación, tener don de gentes. Hemos visto el caso de Marle, que ella transita por la ciudad y va paseando y de repente yo estuve en Cuenca el pasado mes de abril y vi un señor que estaba trabajando con escaño, con ese estaño y que estaba haciendo una actividad creativa. Pues ese señor nos puede facilitar un taller de este tipo y está normalmente encantado de hacerlo. Pero es eso, tener capacidad de gentes. Por otra parte,
en la planificación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues primero la financiación, el personal con que vamos a contar, si va a ser un personal nuevo o vamos a destinar, que es lo más común, a una persona que ya está trabajando en la biblioteca, pero que tiene interés en desarrollar este proyecto, que quiere implicarse, que tiene un compromiso en desarrollar este proyecto. Por otra parte, también contar con qué espacio, con qué mobiliario. También necesitamos, cuando hacemos un espacio permanente, como en este caso, sería contar mobiliario, saber cuánto nos van a costar los consumibles, si esos consumibles, que puede ser, en el caso de un makerspace, que tenga impresoras 3D, el filamento de plástico o cualquier otra cosa que podamos tener, el mantenimiento del espacio, porque hay cosas que a lo mejor durante el periodo de trabajo se deterioran, pero el mantenimiento es lo de menos. Lo que es más costoso, en un principio, es el tema de financiación y tenemos que convencer a los que gestionan nuestro destino que ese espacio para la comunidad va a ser productivo, que esas actividades interesan a la gente. Y luego ya, finalmente, y como hemos visto, hemos recogido datos de los usuarios, lo que podemos hacer es una programación de los eventos. Así, las cuestiones también clave que tenemos que ver es la accesibilidad, porque fundamentalmente un espacio de creación es un espacio inclusivo, donde tienen cabida todos los miembros de la comunidad, independiente de que tengan determinadas limitaciones visuales, motoras o de cualquier otro tipo. El tema también, por ejemplo, de la seguridad, y especialmente es importante la seguridad en esos espacios que utilizan maquinaria sucia, que se dice, que pueden ser cortadoras, laminadoras, cosas de este tipo. Eso también lo hay que tener en cuenta. Son diferentes los aspectos y los vamos a ver. Aquí hay algunos consejos que hace Leila Mayer, que habla sobre cómo planificar el espacio. Dice, primero, utilizar o crear un espacio para crear. Es lo que hemos dicho, un espacio permanente o un espacio provisional que utilizamos determinados días al mes o a la semana, como hace la Universidad de Cuenca. Establecer también que es importante una cultura maker. Ayer vimos el manifiesto de la cultura maker. Ahí nos da unas pautas de qué consiste y qué es la cultura maker. Por ejemplo, el placer que puede tener uno consigo mismo por el hecho de crear. Lo importante que es para el creador regalar o intercambiar lo que ha creado. Cómo se produce también una cultura de sostenibilidad, porque está muy cercano el movimiento maker al movimiento del reciclaje, por ejemplo. También involucrar a las partes interesadas. Las partes interesadas, como vimos, los stakeholders, somos partes interesadas internas, que somos quienes trabajamos en la biblioteca, y partes interesadas externas. ¿Por qué? Porque para organizar, por ejemplo, eventos de este tipo, también necesitamos la colaboración de nuestros compañeros, el permiso de nuestra universidad. En el caso, por ejemplo, que estaba contando Marlene, el departamento de publicidad, que es el que le genera los afiches, los carteles para la promoción, pues eso debemos contar porque nosotros no podemos hacerlo todos solos, pero sí tenemos esa capacidad de colaboración, de cooperación con otros. Y también para darle visibilidad y que vean las personas interesadas en la posible financiación del maker que es posible motivar a la comunidad, motivar para hacer cosas, para aprender, que la universidad no solo es los estudios, los libros y las clases, sino que también tenemos que hacer comunidad, tenemos que hacer universidad. Y luego una recomendación muy importante. Podéis empezar poquito a poco, con proyectos muy limitados, proyectos que sean fáciles y luego ya ir planteando nuevas proposiciones, nuevos proyectos. Esos serían los consejos. ¿Cómo planificarle paso a paso? Bueno, pues aquí tenemos 7 pasos para planificar un espacio. En un primer lugar dice que contratemos a un profesional del diseño con experiencia en la planificación de este tipo de espacios. Un segundo paso sería saber cuáles son los objetivos de nuestro espacio de creación, qué queremos conseguir, qué es lo que tenemos. Y para ello lo que tenemos que hacer es un plan, desarrollar un plan escrito de cómo va a ser nuestro espacio de creación
contar también con los datos sobre a quién vamos a dirigirnos y qué intereses tienen esas personas. Otra cosa importante en el Maker es usar el Maker y cuáles son los resultados. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es una zonificación. Decíamos que el espacio de creación tiene una potencialidad muy importante respecto a lo que sería, por ejemplo, un laboratorio. En un laboratorio solo encontramos a un tipo de trabajador. En un espacio de creación lo que tenemos es que zonificar el espacio y decir dónde van a ir los que trabajan la electricidad, dónde van a ir los que trabajan la artesanía, dónde van a ir los que trabajan la robótica, que estén, por una parte, suficientemente independientes, pero suficientemente juntos para que puedan compartir ideas, compartir proyectos y de esta manera puedan también potenciar la creatividad, la innovación, el intercambio de ideas, de conocimientos. Y para eso también existe, y es imprescindible en un espacio de creación, disponer de una zona de descanso, una zona que propicie la conversación entre los miembros de diferentes áreas. A eso le habíamos dado un nombre, ¿os acordáis? Se llamaba polinización cruzada. Y ese es el potencial que tiene reunir en un espacio, juntos pero no revueltos, a distintos creadores de distintos ámbitos del conocimiento. Por otra parte, tenemos que identificar quiénes van a participar en el laboratorio. Normalmente en el laboratorio lo que tenemos es un miembro, que suele ser un profesional de la biblioteca, alguien cercano al área de marketing, si tenemos definida esa zona, y luego también quiénes van a ser los mentores. Los mentores normalmente son los habituales, o sea, las personas que más utilizan ese servicio y que actúan también pues, como maestros, diríamos, de dar las reglas básicas de que la gente conozca cómo trabajar con esa herramienta. Y luego es la propia persona o ese grupo de personas quien desarrolla sus ideas. Pero las pautas iniciales se las da otro. Y el que ha sido generalmente el mentor o el asiduo a ese espacio, un día también fue la persona que fue por primera vez y hubo otro también que lo capacitó. Y unas veces unos capacitan a otros sobre un tema y otros a la viceversa. Entonces se trataría un poquito de eso. Por otra parte, un paso 5 sería hacer una encuesta detallada de los recursos y de los interesados. Esta sería también un paso para poder planificar y delimitar los objetivos, los intereses de nuestro espacio de creación. Y luego desarrollar un programa de qué actividades vamos a plantear en ese espacio. Esto también es importante y este programa debe estar claramente en acuerdo a las necesidades expresadas por la propia comunidad. Hemos dicho que todos los makerspace se parecen, pero no son los mismos, no son lo mismo. En una comunidad puede haber un interés determinado en una cuestión por su propia tradición, por sus propias costumbres, por su devenir, por su composición social, y en otra comunidad otra. Por lo tanto, la maquinaria o lo que encontramos también puede ser diferente. Nunca existe un top 10 de qué tienes que tener un maker. Cada maker tiene que definir los intereses de su propia comunidad. Y por otra parte, también diseñar, hacer o proceder al diseño y a la construcción del espacio. Hemos dicho que antes hemos contactado con una persona que tiene experiencia en el uso y el desarrollo de estos espacios, una persona, un creador, un arquitecto o quien corresponda en cada uno de los casos. La hoja de ruta para iniciar un espacio de este tipo sería la siguiente, que es lo que estáis viendo ahí: identificar qué público tenemos, definir la propuesta, definir los servicios y la programación, las características de las relaciones que vamos a entablar con nuestro entorno, con la gente que puede colaborar a nivel financiero, a nivel de apoyar el proyecto, hacer un inventario de los recursos necesarios y de los recursos que tenemos disponibles, diseñar también estrategias y alianzas con otros entornos y luego estimar costes y tareas que vamos a implementar.
Y finalmente, un esquema de los procedimientos de evaluación. Saber si estamos cumpliendo con nuestros objetivos o si tenemos que readaptar nuestros objetivos en base a los resultados que hemos obtenido cuando ya está el espacio de creación en marcha y si ese espacio está satisfaciendo las perspectivas iniciales de esa comunidad para readaptar al contenido. Una cosa muy importante en un espacio de este tipo es lo que decíamos antes, las relaciones. Una de las características del bibliotecario del siglo XX es que es más un administrador de personas, de su comunidad, que un administrador de libros. Eso ha cambiado profundamente. Por lo tanto, la labor de mediación, la labor de tener esa capacidad de relacionarnos en este entorno va a ser una clave fundamental. La persona que se encargue del maker tiene que ser una persona motivada y tiene que ser una persona implicada y tiene que ser una persona que tenga don de gentes. Porque se trata no de otra cosa que de ser un filtro comunitario, recoger los intereses de nuestra comunidad y establecer una relación y una estrategia para que personas interesadas en tener conocimiento sobre algo conecten con personas que quieren compartir ese conocimiento con otros. Esa es una de las grandes claves de lo que se llama la labor de mediación. Es contactar con el interesado, como vemos ahí, tener esa capacidad de comunicación y luego la gestión, la producción y el acompañamiento tanto de las personas, lo ha dicho Marle antes muy claramente, que ellos, por ejemplo, están estableciendo el programa con su comunidad y tienen que estar atendiendo a todos, tienen que estar atendiendo al facilitador, tienen que estar atendiendo a las personas que están en línea, tienes que estar atendiendo a las personas que están en ese momento también diseñando en el espacio. Por lo tanto, esa labor de comunicación es como una de las claves, la labor de mediación. ¿Qué potencialidades tendríamos que tener en cuenta? Pues lo primero, que ese espacio facilite propiciar conversaciones. Y para propiciar conversaciones, ¿qué tiene que ocurrir? Que ese espacio esté diseñado de tal manera que las personas, como os he dicho, puedan estar en ese mismo espacio, trabajando en diferentes ámbitos, pero que haya también el espacio suficiente para tener cierta privacidad, pero también para poder relacionarse. Y aquí es clave que tengamos espacios de relajación, espacios de descanso que propicien conversar con el otro, porque a la hora de conversar se produce un intercambio de perspectivas, un intercambio de conocimientos y puede surgir lo inesperado, una patente o cualquier otra cosa. Luego, conectar con lo existente. Todas instituciones tenemos una serie de recursos que podemos utilizar en ese espacio que a lo mejor están infrautilizados. Luego, remunerar la parte del equipo que van a disponer los formadores, contactar con otras redes o con otros laboratorios que puedan ofrecernos algún apoyo, sea un apoyo en aprendizaje, sea un apoyo en financiación y luego evaluar todos esos resultados. Un aspecto también fundamental es programar actividades. Como hemos dicho, no existen actividades ni existen herramientas que sean iguales en todos los espacios de creación. Cada espacio tiene su idiosincrasia, tiene sus características, su entorno, su desarrollo histórico, tiene su composición de población y sus intereses. Entonces, lo que se trata es de conectar los intereses de las personas que van a utilizar el espacio, la comunidad, y los intereses de la universidad o de la biblioteca pública o escolar y hacerlos coincidir, coordinar de alguna manera. Cada espacio, como os digo, es único. Todos se parecen, todos permiten una filosofía que es la misma, que es idear algo, alguien te ayuda a desarrollarlo y luego fabricar algo, realizar algo concreto. Y eso concreto puede ser un podcast. En el caso de Memoria Storytelling, que nos ha proporcionado ahora Marle Quíndez Cordero, es una creación, eso también.
También puede ser un objeto físico que hacemos con una impresora 3D. Esa es la labor que hacemos. Lo que tenemos que hacer es observar atentamente los datos que recogemos de encuestas, de conversaciones de todo tipo, pensar en cómo podemos apoyar los intereses de esa comunidad y las iniciativas, buscar qué posibles lagunas, errores cometemos y luego considerar todo esto para el futuro desarrollo y el futuro mantenimiento del espacio de creación. Siempre hay que tener en cuenta también de nuestro entorno qué potencialidades tiene en ese sentido. ¿La zonificación en qué consiste? Pues en dividir el espacio, porque como hemos dicho es un espacio que se propicia que cualquier persona con cualquier tipo de interés trabaje junto con otros en el mismo espacio. Ayer hablábamos de eso que decíamos de un ecotono, que era un término de la biología, que se puede utilizar como una zona de enriquecimiento de los ecosistemas. En este caso, el ecosistema no es la naturaleza, el ecosistema en este caso es la gente que trabaja con la electrónica y la gente que trabaja con el metal. ¿Cómo podemos hacer que esas personas estén trabajando en su entorno con robótica y estén trabajando otros al lado en su propio entorno con inteligencia artificial? Y cómo ambos mundos se pueden también relacionar y pueden trabajar en un proyecto concreto y en un proyecto común. Esa sería la idea fundamental. Ahí tenéis una zonificación, como veis ahí, de los espacios. Y luego programar actividades. Para comenzar, como ya hemos comentado, vamos a coger pues, actividades o talleres ocasionales. Incluso, como sucede en la Universidad de Cuenca, vamos a hacer un espacio que sea un espacio provisional y que sea un espacio puntual que utilizamos determinados días. Y a lo mejor, si eso nos resulta bien y vemos que hay una respuesta posible de comunidad, es más fácil, a partir de que nosotros ya hemos iniciado actividades de este tipo, recurrir a los organismos de gestión y financieros, si es nuestra universidad, de nuestra universidad, para convencerles y convencerles con datos que esto es una buena inversión y que merece la pena que nosotros desarrollemos actividades de este tipo. Luego también otra cosa que tenemos que tener en cuenta, si vamos a desarrollar actividades ruidosas o no ruidosas, actividades sucias o no sucias. Y luego también si vamos a destinar el espacio de creación a toda la comunidad abiertamente o bien lo vamos a hacer a grupos específicos y concretos. Ahí tendríais las herramientas, y esta es una estadística que ya os había mostrado del libro de Burke, Makerspace and Libraries, y que nos dice qué es lo que tienen en general los espacios de creación, qué tipo de herramientas. Y ahí vemos que tienen herramientas informáticas, herramientas de última generación, pero también tienen lo que se llaman herramientas que son básicas, que puede ser una máquina de coser, puede ser artesanía, puede ser cualquier cosa que involucre la creación de algo. Otra cuestión es el personal. Normalmente en un espacio de creación se está destinando, como hemos comentado, a una persona que es de la propia biblioteca, en el caso de espacios para bibliotecas, que es la que coordina, la que correlaciona, la que establece un poco las directrices, el programa. Hemos dicho, es una persona implicada. Y luego también considerar si lo vamos a utilizar con mentores o con voluntarios o con personas que contratamos para que nos ayude a desarrollar una actividad. No es necesario que el bibliotecario sepa de todo, no es necesario que sepa, por ejemplo, manejar una impresora 3D, que sepa manejar una cortadora láser, que sepa trabajar con un escáner o cualquier otra cosa. Hombre, es conveniente y a veces también los espacios de creación, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es autoformar, o sea, formar a una persona para que forme al resto. De esa manera también nos puede ayudar, pero no es estrictamente necesario. Normalmente la gente que acude al espacio son la gente que ayuda a los demás a cómo trabajar con esa herramienta, con esa tecnología. Y esos a su vez, en un futuro, serán asiduos de ese espacio y los van a ayudar y van a ayudar a los otros que vengan, a los que vienen después. Bueno, en la programación de las actividades, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué actividades vamos a hacer de forma puntual?
cuáles van a ser actividades que vamos a tener continuamente en el espacio de creación. Otra cosa importante es propiciar la conversación, las reuniones con los miembros, con el staff de esa institución. También otra cuestión es adquirir lo que son los kits. Ayer estuvimos en el FADLab, que fue muy interesante, fue tan interesante que hoy le pedí para mañana una cita a la persona encargada para que me contase lo mismo que había contado para mi programa de radio, para Planeta Biblioteca, que ya os compartiré cuando vuelva para España, monte el programa y demás. Pues allí, en ese espacio que tenéis aquí en la UNED, el FADLab de la UNED, Catractre se llama, me parece, es un término, una palabra aborigen, y tienen también kits. Allí estuvimos viendo los arduinos, los Raspberry Pi, luego lo vamos a hablar. En la parte de actividades, no sé si hoy o mañana, si no da tiempo hoy, si no mañana, vamos a ver esos kits, los Mikey Maker, los Little Bits, que os suenen un poquito solo, por ahora. Y luego pensar si va a ser un laboratorio limpio o va a ser un laboratorio sucio o ruidoso. Esas son cuestiones a tener. El tema de financiación, claro, es esencial, evidentemente. Aunque hemos visto el caso de Marlene, que se adapta perfectamente al entorno latinoamericano, donde apenas las bibliotecas, en muchos casos, yo recuerdo en Argentina haber ido a bibliotecas donde no tenían ni siquiera conexión a Internet, pero hacían un montón de actividades. ¿Por qué? Porque había una implicación de aquella persona con su comunidad. Las bibliotecas, como hemos dicho, y sobre todo las públicas, son bibliotecas fundamentalmente donde se favorece la inclusión y la participación. Es probablemente el espacio, como he dicho tantas veces, más democrático de cualquier sociedad, donde podemos ir, podemos proponer cualquier cosa y el bibliotecario de lo que tiene que ser simplemente es un mediador, un dinamizador, una persona que pone en contacto a quien puede enseñar algo y quien puede aprender algo. Simplemente es así, y es así de sencillo. Si no tenemos financiación, podemos hacer cosas. Si tenemos financiación, mucho mejor. Las cosas requieren un cierto dinero para empezar, pues sobre todo cuando vamos a hacer un espacio permanente, entonces tenemos que tener esa capacidad de gestión. Hay un término que se utiliza ahora muy mucho en el mundo de las finanzas, pero también sobre todo en el mundo de las instituciones no lucrativas, que es fundraising. Fundraising consiste en una metodología, en una técnica del marketing consistente en cómo captar fondos para llevar a cabo un proyecto. Pues eso se trataría, más o menos. Y un maker, como os digo, puede tener diferentes puntos, diferentes variaciones. Puede ser un maker millonario en dólares o un maker que no nos cueste casi nada, como es el caso de lo que están haciendo en Cuenca, en la Universidad de Cuenca, que nos ha mostrado magistralmente Marlene Quinde. Y luego, contar con el dinero de la biblioteca, si vamos a destinar parte de ese dinero de la biblioteca a las actividades creativas o no. Como os dije ayer, el mantenimiento de un maker medio, según los datos que veíamos de la revista Library Journal, suele ser de unos $10.000. Muchas bibliotecas universitarias tienen paquetes de revistas que valen eso y más. Y a lo mejor tienen 12 paquetes, y de esos 12 paquetes de revistas se infrautiliza 3 o 4. Muchas de las veces, cuando no se consiguen fondos y quieren crear un espacio de este tipo, ¿en qué consiste? En quitar o eliminar una suscripción de poco uso para realizar una inversión en un espacio de este tipo. Esa es una excelente recomendación. En cuanto al personal, pues es el responsable de aprender, de enseñar y de guiar. Puede ser un individuo, que solo es un bibliotecario implicado, o puede ser también un equipo. Como os he dicho, es una persona que tiene que estar motivada, que tiene que estar apasionada con lo que hace. Eso es importante. Y luego tiene la ayuda de esos voluntarios, de esos residuos que están en el espacio, que ayudan a los que vienen para, primero, su recepción, es un espacio de bienvenida, y luego también para su formación, para que trabaje con la herramienta que quiera trabajar, con aquello que más le motive, y luego buscar otros interesados que pueden participar también en este espacio. El espacio no tiene por qué ser grande, o sea, la media de los espacios que existen ahora mismo en este estudio que os comento del Library Journal de Estados Unidos es aproximadamente de 100 metros cuadrados. Un espacio
que puede ser mayor o puede ser menor, pero esa es la media, ¿no? Y luego también se pueden usar espacios, como digo, de forma puntual o de forma adicional. Un aspecto fundamental de un espacio de creación es que es un espacio, como hemos dicho, inclusivo, donde tienen cabida todo tipo de personas. Ayer, cuando hablamos también con la chica del FASLAD, de aquí de la UNED, nos comentaba esto mismo, ¿no? Dice, no un FASLAD, no es un FASLAD, sino es un sitio abierto a su comunidad. Eso es una cosa imprescindible. Entonces, tenemos que cuidar mucho los temas de acceso. En este caso, acceso a personas, por ejemplo, como vemos en la fotografía, que tienen una movilidad reducida o una movilidad visual. Ayer vimos en el FASLAD de aquí de la UNED cómo facilitaron la posibilidad de que un chico hiciera una tesis. Bueno, me puso unos ejemplos maravillosos, salí encantado. Un chico le facilitaron que pudiera hacer una tesis porque era un discapacitado visual y resulta que él tenía que conocer determinados insectos, porque él trabajaba en el mundo de la biología, y lo que hicieron fue replicar esos insectos con una impresora 3D para que él pudiera tocar, comprobar y poder realizar su tesis. Y eso se hizo gracias a el FASLAD que tenéis vosotros aquí al lado, en el edificio. Hubo 1000 ejemplos de esto, ¿no? Había una rana también que creían que había desaparecido. Y entonces lo que se hizo fue una réplica en 3 dimensiones de esa rana, se pintó, se llevó a una charca donde parecía que esas ranas podían haber aparecido, que había gente que decía que no estaba extinguida, sino que lo que se hizo es que con esa réplica de rana se la puso allí para que otra rana, porque estas ranas que en principio pensaban que no eran territoriales, eran muy territoriales o se habían convertido en territoriales. Y precisamente apareció otra rana de esa especie que pensaban extinguida para marcar territorio con respecto a la rana que estaba hecha en resina. ¿Veis? Son ejemplos impresionantes, lo que se puede hacer en un espacio de creación. Nos hablaba también vuestra compañera, por ejemplo, de que una niña tuvo un accidente, tuvo una deformación facial importantísima y cómo un médico vino a que le hicieran una réplica para introducirle unas placas metálicas que pudieran reconstruir su cara. Y eso se hizo gracias al láser de que dispone este espacio de creación de la UNED y permitió que esa niña hoy en día la veas, nos enseñó también fotografías y no pienses que nunca tuvo un accidente, perfecta, le dejaron. Y eso se hace gracias también al apoyo de los espacios de creación. Hay otro ejemplo muy bonito que se desarrolló en Estados Unidos y era una niña que se llamaba Caitlin que le faltaba un brazo. Entonces la familia no tenía posibilidades económicas para hacerle un brazo ortopédico y un día la bibliotecaria del propio centro, de su biblioteca de barrio, lo que hizo fue contactar con otra persona que trabajaba el tema de impresión 3D, buscaron una licencia de una mano ortopédica en Creative Commons, bajo una licencia abierta, ¿y qué hicieron? Le hicieron una réplica, se la adaptaron y esa niña, gracias a la labor de la bibliotecaria, que me dio en tener primero un espacio de creación con una impresora 3D y la colaboración de ese informático que buscó un brazo ortopédico para adaptar y le adoptó, tuvo un brazo ortopédico que nunca se había podido permitir. En Estados Unidos, como sabéis, la sanidad es privada. Entonces, no todo el mundo puede acceder a tener una prótesis adecuada o lo que sea en ese momento. Son cosas que dices tú, son maravillosas. Es la magia de poder colaborar con alguien y de poder llevar la felicidad a alguien que no la puede tener y poder democratizar el acceso a las herramientas, a los contenidos, independientemente de su capacidad económica o de su capacidad social. Por eso son espacios completamente inclusivos y por eso se alinean con esto que llamamos
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que pretenden es limitar o paliar la brecha digital. Por lo tanto, estos espacios se basan en lo que se dice diseño universal, o sea, un diseño en el que cualquier persona de cualquier condición pueda ir y pueda estar adaptado a ese entorno. Ahí tenéis, por ejemplo, unas preguntas que se hacen cuando hablamos de diseño universal. Si todas las personas con toda variedad de discapacidades pueden acceder a ese entorno, por ejemplo. Si los mecanismos para que los usuarios puedan trabajar en ese entorno están al alcance de todos, de una persona, por ejemplo, que va en una silla de ruedas o de un discapacitado visual. Luego también tiene que haber personas, que suelen ser los mentores, que asisten a esas personas que tienen una discapacidad, que puedan solicitarle la atención, la ayuda, de alguna manera. Es un espacio también, en ese sentido, solidario. También lo que tiene que tener ese espacio, unas normas prácticas. Luego vamos a ver ejemplos de normas. Y ahí tenéis. Es un espacio inclusivo. Como veis, voy a ir un poquito más ligero en esta parte. En este espacio tienen que poder moverse, tienen que poder acceder a todo tipo de herramientas, trabajar con todo tipo de herramientas, personas de distintas capacidades, que es de lo que se trata. Somos espacios acogedores, espacios de acogida, espacios de bienvenida, espacios en los que todo el mundo, sin ningún tipo de exclusión, tiene que sentirse a gusto. Durante su intervención, Marle, ¿qué nos ha contado? Hay una palabra que ha repetido continuamente: disfrutar. Disfrutar aprendiendo, disfrutar jugando, disfrutar estableciendo relaciones con los demás y con todo tipo de gente de esa comunidad. Ahí tenéis también las características que tendrían que tener los muebles en un espacio accesible, las características que tendrían que tener las herramientas, que cualquier persona pueda acceder a esa herramienta incluso desde una posición sentada, como una silla de ruedas. Las herramientas tienen que estar etiquetadas y muchas veces en los espacios esas herramientas están etiquetadas por colores en función de temas relativos a seguridad. Color rojo para aquellas herramientas que puedan llevar a cabo la posibilidad de que te puedas cortar. ¿Por qué? Porque ese espacio también lo utilizan los chavales más jóvenes. Entonces, determinadas herramientas no pueden estar utilizadas sin la supervisión de un mayor, por ejemplo. Y luego también, si pueden usar la herramienta personas diestras o personas que son zurdas. Los cables de alimentación, por ejemplo, tienen que estar suspendidos para que no sean peligrosos, para que no estén en el suelo, para que no se pueda crear un cortocircuito de alguna manera. Son muchos de los detalles que podemos ver a la hora de planificación del espacio. Hay un sistema o un modelo para generar espacios inclusivos, que es esto que vemos aquí, que es el marco Scaffold, que nos da una serie de pautas para que nosotros hagamos un espacio que sea completamente inclusivo. Ahí lo tenéis en detalle sobre qué redunda, pero como vamos un poco mal de tiempo y lo podéis visualizar directamente aquí, vamos un poquito asaltando de lo que es el marco Scaffold, pero que lo sepáis, que existe, que si un día os veis en el compromiso de desarrollar o diseñar un espacio de creación, sepáis que existe un marco concreto que permite hacer que los espacios públicos sean espacios accesibles. Y nos da unas pautas, nos da unas recomendaciones, nos da unas estrategias para poderlo hacer así. En cuanto al mobiliario, el mobiliario de un espacio de creación se necesita mobiliario específico, ¿no? Como mesas, como cuadros, como contenedores. Una cosa muy importante, como veis ahí, es que el material que tenemos disponible en el espacio de creación esté etiquetado, como vemos ahí, tornillos de tal tamaño, de otro. Y luego otra cosa, que sea visual. Como veis ahí, muchas veces lo que nos encontramos en un espacio de creación son cajas que sean de plástico, pero transparente. O que sean back, como vemos ahí, esas cajas, esos box que vemos ahí, que permiten ver lo que tienes, porque mientras estás trabajando, poder utilizar o una herramienta o un consumible que esté visible y que esté a vuestra disposición. Otra cosa importante es que tengamos zonas de exposición. Zonas de exposición, ¿qué quiere decir? Que podamos ver
lo que otros creadores han hecho, porque eso nos puede inspirar una nueva creación. Yo ayer en el FazLab de aquí también vimos cosas que, por ejemplo, habían hecho chicos discapacitados psíquicos que acudían al espacio y cómo habían trabajado y donaron parte de lo que habían hecho para que se viera como ejemplo de lo que se podía realizar o llevar a cabo. Luego existen empresas que ya están diseñando o tienen muebles ya creados para adaptar un espacio de este tipo. Pero si no tenemos presupuestos, ¿cuál podría ser lo primero que podíamos hacer en un espacio de este tipo? Si contamos con una cortadora, por ejemplo, láser, o con una laminadora, pues podríamos hacer lo primero los muebles de nuestro espacio de creación. Esa sería también una actividad creativa. De hecho, algunas de las empresas, como una que vamos a ver ahí tenéis empresas que venden muebles específicamente para espacios de creación. Pero esta empresa, que se llama OpenDex, es una empresa que surge a raíz de un makerspace. O sea, hemos dicho tantas veces que los espacios de creación posibilitan una cuestión. ¿Qué cuestión posibilita un espacio de creación? Posibilita el hecho de que tú puedas desarrollar una actividad empresarial en el futuro, un emprendimiento. Tú empiezas un espacio de creación con otras personas y en un momento dado, pues decir, oye, pues podríamos hacer una empresa entre nosotros dedicada a la fabricación de mobiliario. Pues eso es lo que ocurrió con OpenDex. OpenDex son una serie de personas que no tenían entonces trabajo, que eran jovencitos, que empiezan a trabajar la madera en un espacio de creación y resulta que en un momento dado dicen, bueno, tenemos experiencia, sabemos hacer las cosas, ¿por qué no montamos nosotros nuestra propia empresa para vender muebles a otros espacios de creación? Y eso es como surgió. Por lo tanto, lo hemos dicho, refuerza también la experiencia que pueden tener las personas profesional, refuerzan también la capacidad creativa, refuerzan también el emprendimiento empresarial. Por lo tanto, generan riqueza en el lugar y eso genera retención, es decir, que la gente tenga un tejido empresarial mejor y que se puedan quedar en el lugar, porque muchas veces lo que nos obliga el no disponer de trabajo en nuestro entorno es a migrar. Y estamos generando riqueza en otro espacio, en otro entorno. Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo con el mobiliario esta empresa, que eran gente que acudía a un espacio de creación, monta su propia empresa para diseñar muebles de espacios de creación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es los consumibles. O sea, si en un espacio de creación tenemos impresoras 3D, ¿el consumible qué es? Pues el filamento de plástico que nosotros vamos a utilizar en ese espacio de creación y tenemos que pensar si tenemos suficiente capacidad financiera para que seamos nosotros como institución los que paguemos eso o cobremos determinada tasa por el uso del filamento de plástico. La maquinaria, la impresora 3D, la van a utilizar gratis, pero si ese espacio de creación no tiene esa capacidad financiera, puede pedir al que vaya a utilizar eso que traiga su propio filamento de plástico. Por eso os digo que muchas veces las empresas que tienen intereses también de este tipo favorecen y apoyan la financiación o el apoyo a los espacios de creación porque también les puede generar riqueza en ese sentido. Por lo tanto, una cosa a tener en cuenta es eso, consumibles como pintura, como plástico, como alambre o incluso como papel. Hemos visto que Marler, a veces esos 120 euros que tienen para un espacio cartonero, los invierten en pintura de témpera, pintura de no sé qué, que la persona que va allí al Makerspace lo único que lleva es un cartón reciclado, un cartón que ha cogido de una tienda, de otro sitio, y luego trabajan allí, les facilitan un poquito los pinceles o las herramientas para moldear o lo que sea y trabajan con ello, eso en función de la capacidad financiera de cada espacio. Y luego otra cuestión es la formación. Hay que saber también qué habilidades cuenta nuestro propio personal, el propio de la biblioteca, qué habilidades tienen personas que estén relacionadas con el entorno de la biblioteca, que puedan facilitar a otros y luego reclutar voluntarios o profesores. Ahí, como decimos siempre, la labor de mediación es clave, es fundamental. Es
la capacidad de tener ese llamado don de gente y también el don o las capacidades pedagógicas. Una cuestión también que tiene que tener en cuenta el espacio de creación son los temas de normativas y de seguridad. Y sobre todo en aquellos espacios de creación que tienen maquinaria que puede ser potencialmente peligrosa. Nos referimos a los laboratorios sucios o los laboratorios ruidosos, que tengan una cortadora láser, que tengan herramientas de este tipo. Entonces tenemos que establecer en todo espacio de creación unas normas de convivencia en el espacio, unas normas, porque es el propio personal que utiliza el espacio de creación quien limpia, en la mayoría de las veces, quien mantiene los equipos. Te dan una serie de recomendaciones, como que lo que cojas de un sitio lo dejes en ese sitio para que no esté perdido, cosas de este tipo. Pero también, si tenemos actividades sucias, tenemos que primero contratar un seguro. Si tenemos actividades que pueden ser peligrosas, entonces también hay que tener en cuenta la financiación de ese seguro. Y también tenemos que tener en cuenta las normas técnicas, el etiquetado, todas estas cuestiones, y ahí os he dejado algunas de esas normas que suelen tener los espacios de creación. Usa el equipo de forma segura para ti y para los demás. Esto es parte de unas normas de un espacio de FACLAD Madrid, concretamente. Comunica cualquier problema relacionado con los equipos. Los menores de 18 años no podrán estar en este local sin supervisión. Pueden estar. Es un espacio, como hemos dicho, inclusivo, pero tienen que estar bajo la supervisión de un mayor. El equipo del espacio debe estar etiquetado con códigos de colores en función de la peligrosidad. Lo que os he dicho es utilizar el rojo para aquellos equipos que pueden ser potencialmente peligrosos. Es necesario devolver siempre a su lugar original de almacenamiento lo que hayas utilizado, tanto herramientas como si fueran consumibles. Y los miembros del espacio se comprometen a cuidar ese espacio y a limpiarlo. ¿Por qué? Eso es muy importante, porque así lo hacen suyo. Si alguien se lo limpia, evidentemente, al final no consideran que es su propio espacio. Una pregunta tenemos, Estefi. Hola, una consulta. Sigue siendo en bibliotecas escolares puesto, se habla de bibliotecas universidades y los niños no creo que usen herramientas pesadas. Las bibliotecas escolares suelen ser más reducidas. ¿Algún ejemplo de actividades con niños escolares? Os cuento, sí. Es verdad lo que tú preguntas, Ahora estamos hablando de espacios un poquito más mayores, que pueden estar en bibliotecas públicas o en bibliotecas universitarias. Pero es cierto que bibliotecas escolares suelen ser los espacios de creación más sencillos porque hay una serie de kits que los vamos a visualizar, los vamos a ver en la siguiente presentación, que es la que haremos, si no nos entra hoy o no nos es posible, lo haremos mañana, y vamos a ver esos kits que suelen utilizarse en una biblioteca escolar, como es Arduino, que es un conector informático, como es un Raspberry Pi, que es como si tuviésemos un ordenador, como puede ser también Littlebit, que son unas pequeñas almohadillas electrónicas, como es Makey, por ejemplo. Son muchos los kits pequeñiñitos que se pueden utilizar en bibliotecas escolares para realizar y desarrollar actividades creativas, para familiarizar a ese alumno con una especie de código básico. Luego también podemos tener otros kits, como puede ser de robótica. No sé si conocéis los Lego. Hay dos tipos de Lego. El Lego Mistron, que es el que se utiliza para chavales ya más adolescentes, y otro Lego, que es el Lego más básico, que permite también trabajar. Y esto es lo que están haciendo casi diría yo ahora mismo, la totalidad de bibliotecas escolares de Estados Unidos. O sea, es relativamente sencillo disponer de unos kits, como puede ser Arduino, que nos valen $50. O sea, no es una inversión muy alta, es una inversión relativamente pequeña y nos permite que los chicos desarrollen código, robótica y otras cuestiones. Un Littlebit creo que vale, que es un kit de electrónica, pues eso, poco más de $70.
Entonces, eso facilita ya que el niño desde muy pequeñito, como comentábamos en la presentación que hemos hecho sobre bibliotecas escolares, se familiarice con esa tecnología, empiece a hacer desarrollos, empiece a impulsar su creatividad, porque de lo que van los espacios de creación fundamentalmente es de alentar la creatividad desde que son muy pequeños, porque cada vez necesitamos más destrezas, estamos en un mundo cada vez más complejo y alentar desde que son pequeñitos la creatividad es fundamental. Así que espero haber contestado tu pregunta suficientemente. Bueno, esas son las normas. Ahí tenéis otros reglamentos de espacios de creación que podéis también utilizar, tienen un enlace desde la presentación que os hemos dado. También hablaba Marle de una cosa muy interesante, la divulgación de los eventos. La divulgación de los eventos es también fundamental. Utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición, que pueden ser desde listas de distribución, de correo, hasta los espacios virtuales de las bibliotecas en los medios sociales, como Twitter, como Facebook, hacer un diseño atractivo. Ellos hemos visto que trabajan con el área de publicidad de su universidad, que les hacen unos diseños que ayudan a la gente. Y también pueden ser muy sencillos. ¿Os acordáis de que Marlene nos ha puesto un vídeo que hizo ella misma con su dispositivo móvil, abriéndose la puerta del ascensor y invitando a su comunidad a que participe? Pues eso también es interesante porque, bueno, existe una interacción como más personal que lo que puede ser un cartel. Un cartel podemos tener una imagen sugerente, pero cuando ves a la persona que te está invitando a participar, que te anima, te ayuda a ello, pues muchísimo mejor. Eso es una tarea también importante. Bueno, este vídeo no lo vamos a ver porque no tenemos muchísimo tiempo. Hoy terminamos, me parece que a las 12 y son las 11:30. Lo visualizáis vosotros y yo sigo adelante con la presentación. Perdonad una vez más. Una cosa importante que también nos comunicó Marlene, porque la verdad, la experiencia práctica nos facilita que nosotros lo podamos teorizar de alguna manera, es el hecho de documentar un evento. O sea, el evento que nosotros hacemos es importante también difundirle a posteriori y sobre todo documentar tanto los datos, qué personas están interesadas, qué implicación han tenido, como también una parte de galería de imágenes. Ellos durante los eventos lo que hacen también es recopilar esas imágenes y luego exponerlas para animar también a futuros participantes a trabajar en el evento. Y también es importante documentar todas las actividades que realizamos por la cuestión de convencer, por ejemplo, a las personas de nuestra entidad, de nuestra universidad, para que se impliquen, para que financien esos proyectos y para que otras personas que acuden a la biblioteca también se impliquen en los futuros eventos. Si tú lo que haces es recoger, fotografiar todo eso, y normalmente luego en los espacios de tu biblioteca también lo que haces es compartir esas imágenes con los demás, como hacen en la Universidad de Cuenca, eso permite que más personas lleguen a animarse, lleguen a decir, oye, pues voy a invitar a mi padre, voy a invitar a mis hijas a que vengan al espacio de creación porque me parece interesante, porque hoy vivimos en un mundo concretamente en el que lo visual es muy importante. Documentar esto también a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter. Hoy las redes sociales prácticamente casi, cuando hablamos de Internet, a veces diríamos o hablamos de Google o hablamos de redes sociales, que es de lo que todo el mundo está utilizando o todo el mundo está trabajando. Por lo tanto, este hecho de documentar es importante. Ahí vemos también de Cuenca Storytelling cómo ellos recogen la documentación. Ahí vemos una persona que trabaja en un taller que están tejiendo, en el taller de los libros ecológicos, o que se llaman también la editorial cartonera. La editorial cartonera fue un fenómeno muy curioso porque empezó en la Argentina del Corralito, cuando os acordáis, hubo aquella crisis financiera muy fuerte, que hubo personas que se arruinaron, que no tenían posibilidad de acceder ni a la cultura ni a otras cuestiones. A través de la gente que recogía cartones en las calles, se empezó a promocionar esta forma de literatura alternativa, literatura no canónica, en la que se recogían esos cartones,
se los diseñaba, se los pintaba y luego se vendían. Había auténticas librerías de editorial cartonera y era una forma de financiar a la gente que cogía los cartones en la calle porque no tenía otra forma de ingreso. Por lo tanto, es un movimiento, por una parte, tanto ecológico, un movimiento, por otra parte, de apoyo a su propia comunidad y un movimiento también creativo, porque en lo que es una editorial cartonera, como podéis ver, cada libro es un libro único, tiene un diseño exclusivo, un diseño personal. Tú personalizas ese libro o le das el destino. Ellos también contaron con la participación de poetas del entorno o escritores que escriben un relato y que lo ponen a disposición de la comunidad para que la comunidad, en este caso, como vemos aquí, haga un libro cartonero. Es otra forma también de promoción. Una forma de promoción de nuestros propios autores, de autores noveles, incluso también autores bien consolidados, también dieron parte de sus obras y obras a veces originales y exclusivas para que la gente hiciera edición cartonera. Una cosa que, como veis, apoya a sostenibilidad, apoya a los creadores del entorno, apoya a la gente con menos posibilidades de la comunidad y apoya también el trabajo creativo. ¿Una edición cartonera en qué consiste? Pues es un trozo de cartón de dimensiones DIN A4, que son las pastas, luego unas fotocopias, que tú puedes poner texto o no texto, diseñar ese texto, poner dibujitos, poner unas fotocopias simplemente y luego pintar esa portada y coserla o graparla. Es así, eso es una edición cartonera. Y es una cosa muy gratificante de regalar porque es algo tuyo, como dice el manifiesto de los creadores de Mazhar. Y luego, finalmente, ¿qué es importante? Es importante haber documentado todo el proceso, desde el proceso de difusión al proceso de llevar a cabo el proyecto, documentarlo con los datos, que como decía Marlene, cogen a través de Google Drive. O sea, podemos hacer muchas cosas y esas cosas podemos hacer todas casi de forma completamente gratuita. Y documentarlo también, como veis, simplemente consiste en ver cómo ha funcionado, que son los intereses, tomar datos, hacer encuestas de la gente y luego proyectar qué es lo que quiere la gente a los intereses de nuestro espacio de creación y reevaluar o rediseñar un nuevo proceso para que cada vez nuestros progresos sean más adecuados y tengan mayor interés en las personas que reciben este nuevo servicio. Ahí tenemos un vídeo de César García, que es de FADLAB Madrid, que ya le habíamos visto el otro día, y que nos habla de qué indicadores, o sea, qué mecanismos de evaluación de un FADLAB o de un laboratorio ciudadano podemos utilizar. Tenéis la posibilidad de visualizarlo directamente desde vuestra presentación, que os hemos facilitado. Aquí tenemos algunas fuentes de información del movimiento de laboratorios, Makerspace. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas de las marcas principales. Ya habíamos hablado de la revista Make. La revista Make ha sido un organismo que ha acompañado el desarrollo del movimiento y que ha posibilitado su amplia difusión. Esa revista es el organismo oficial, de alguna manera, del movimiento. Luego tenemos otros sitios que son similares a esta revista, pero es en formato web, que es makerspace.com, que es un directorio. Ahí te puedes suscribir, por ejemplo, y te mandan cada X tiempo actividades que puedes hacer en un espacio de creación. Ellos también te mandan actividades, por ejemplo, si es el Día del Padre, qué podemos hacer con los chavales pequeños para el Día del Padre, si es el día X de una festividad o de cualquier otra cosa, por ejemplo, la Navidad, qué actividades podemos hacer a desarrollar en el espacio de un espacio de creación durante la Navidad, cosas de este tipo. Luego está FADLAB.io. Ahí, por ejemplo, es donde pertenece el FADLAB que tenéis aquí en la UNED. Están trabajando como parte también de este directorio de FADLAB y que podemos ver, entrar en la página de FADLAB.io y ver los makers que hay en todo el mundo, en todos los países, los que están cercanos a ti, que están asociados a esta comunidad que es FADLAB.io.
Luego tenemos otro directorio también de FastLab, que es Hackerspace, que es los Hackerspace, que se diferencian un poquito de lo que es un Makerspace, en que es un laboratorio, pero más orientado al código, a la informática. Sin embargo, un FastLab, a diferencia de un Makerspace, lo hemos explicado el primer día, pero redundamos en ello, ¿qué características tiene? Pues un FastLab está más orientado a que una persona viene al FastLab, tiene un problema, una necesidad. Por ejemplo, hemos visto cómo el chico ese que tenía discapacidad visual va a vuestro FastLab y solicita poder disponer para poder tocar esos insectos con los que él estaba haciendo ese estudio para su tesis de doctorado. O como ese médico que necesita diseñar unas placas para el rostro de aquella chica que había tenido un accidente que la había dejado completamente deformada, le permitió que ellos hicieran un láser con la cara de la propia chica. Incluso tiene otro ejemplo muy bonito también, que es la de un futbolista, creo que se llama McDonald's, que es un futbolista reconocido y conocido aquí en Ecuador, que le diseñaron una mascarilla porque había tenido también un hundimiento facial en un choque, y esa mascarilla que le hicieron en España, en mi país, no le adaptó, no le valía, porque apoyaba justamente donde él tenía la herida. Y entonces vinieron aquí, la gente del equipo de fútbol, vinieron con el chico, con el futbolista, le hicieron un escáner también facial y le diseñaron una mascarilla perfectamente. Esto salió en prensa, está recogido, lo tienen allí. Como veis, un FastLab lo que permite es disponer de maquinaria y de encontrar soluciones para una persona que tiene un problema en la vida real, que puede ir desde estos casos que hemos dicho hasta una persona que a lo mejor tiene una herramienta, me refiero, o una máquina o lo que sea, que no encuentra una pieza. Entonces puede ir al FastLab, puede pedir que le diseñen esa pieza, lo hacen con un programa que es AutoCAD, se la adaptan a la necesidad concreta y se la fabrican. Esto puede tener un coste, como nos comentaron, en función de que sea para una institución o sea para una entidad privada. Si es para una entidad privada tiene coste y si no, no. Por lo tanto, es un espacio también abierto, pero es un espacio donde o bien te enseñan a trabajar con esa herramienta, normalmente suelen ser herramientas tecnológicas, o bien te hacen un apoyo a la creación de un objeto concreto. Sin embargo, un Makerspace es otra cosa también, ¿eh? A veces se utiliza el mismo término FastLab, Makerspace, Hackerspace, Thinker Space, pero realmente tienen sus matices. En el Makerspace tienen más que cualquiera entra en cualquier momento, le explican cómo funciona una herramienta, que puede ser tecnológica, que puede ser básica, y simplemente él ya se pone a trabajar en lo que quiere hacer, lo que quiere diseñar. Ese es un poco el matiz que existe entre estos términos. Y luego también veis que es muy importante que Google incluso está implicada en el movimiento fabricante. Y cuando Google tiene un interés en algo es porque eso es importante. Sin embargo, en Google podemos buscar en un mapa, en los mapas de Google, el Mac, que quiere decir mapa, Google Maps Maker, o sea, buscar todos los espacios de creación que existen en el mundo, los que existen en tu localidad, si estás interesado en acudir, si estás interesado, por ejemplo, en diseñar tu propio espacio de creación, puedes acudir al proyecto de Google, Google Maps Maker, para que directamente puedas ver otros espacios cercanos donde tú te puedas fijar en qué podemos hacer o qué no podemos hacer trabajando en ese espacio de creación. Y otra cosa aquí muy curiosa, os va a gustar esto, ¿no? Ya sabéis que en las bibliotecas estamos diversificando todo aquello que hacemos. Lo que hemos hecho casi siempre, ¿qué ha sido? Por lo que nos identifica nuestra sociedad, ¿qué ha sido? Normalmente porque prestamos libros. Si preguntas a cualquier persona de la calle, le dices que ¿qué hace un bibliotecario? Y te va a decir, prestar libros. Y identifican la tarea que nosotros tenemos con eso, de que nosotros somos los que tú vas allí y te prestan un libro. Tenemos, como dijimos el primer día, una escasa visibilidad, porque la imagen que tenemos ahora es mucho más amplia, va mucho más allá. Pero ahora las bibliotecas, como vemos en estos ejemplos que os voy a mostrar, cada vez están más implicadas en el préstamo de otras cosas. Corinne Hill,
que os comenté, bibliotecaria de Chattanooga, que fue bibliotecaria del año en 2014 para la revista Library Journal, se propuso lo siguiente, dijo, si prestamos libros, ¿por qué no prestamos otras cosas que necesitan las personas? Y esto se basa en lo que dijimos el otro día también de economía social o economía sostenible, que consiste en que tú no eres dueño de las cosas, sino que esas cosas están en un espacio común, que es esa comunidad, normalmente un tercer espacio y habitualmente una biblioteca, y tú vas a esa institución, igual que esa institución cataloga los libros, cataloga si prestas bicicletas, si prestas máquinas de fotografiar, si prestas una máquina de pintar, y la puedes solicitar en préstamo, lo que se llama bibliotecas de las herramientas, que también reciben otro nombre, bibliotecas de las cosas. Pues vamos a ver ahora mismo cuáles esas cosas sorprendentes que se pueden llevar en préstamo en una biblioteca. Como os dije, esas bibliotecas de herramientas permiten que tú compres o que parte de los miembros de la comunidad te donen aquellas herramientas que no están utilizando, pero que todavía están en uso porque ha comprado una mejor o por lo que sea, de manera que tú diseñas un espacio con un armario, que puede ser simplemente un armario. Esto lo podemos hacer cualquiera. Y lo que se hace es que se catalogan y se prestan. Y eso es lo que hace la Biblioteca Pública de Toronto. Tiene este programa que veis ahí, que se llama Tool Library, que presta herramientas de trabajo y que, además de prestarte la herramienta, las personas que normalmente están encargadas de ese espacio nos dan unas pautas de cómo utilizar esas herramientas. A veces también las herramientas de las cosas o las bibliotecas de herramientas lo que hacen es convocar a comunidades para quedar, para convocarse, para hacer algunas tareas o algunos proyectos conjuntos o simplemente para realizar una comida de fraternización donde cada uno lleva determinados postres, comparten postres y comparten conversación. Y eso siempre facilita las interacciones con la comunidad. En España, por ejemplo, hay ya bibliotecas, como puede ser una biblioteca de topografía, que presta, como veis, piquetas, dispositivos GPS, brújulas. Os dije yo que nuestra biblioteca universitaria ahora mismo ya no solo presta los libros, sino la posibilidad de acceder a esos libros. Prestamos ordenadores, prestamos dispositivos de lectura e-reader, prestamos dispositivos iPad. Por lo tanto, cada vez prestamos también cosas que son tangibles y que no son libros, pero que permiten también acceder a ese contenido, en este caso. Nosotros hacemos préstamo durante 5 horas, renovable solo una vez porque tiene una alta demanda, y hoy día, os digo, prestamos más ordenadores que libros. Los ordenadores están en continua circulación. El ordenador le vale para acceder a contenidos, le vale para un chico cuando tiene un espacio que no sabe qué hacer, ir a la biblioteca, pedir el ordenador prestado. Durante esas 5 horas, él es el encargado del ordenador, se lo puede llevar a casa, se lo puede llevar a un bar, se lo puede llevar donde quiera, lo puede renovar, como os he dicho, una sola vez, en función de que no exista una reserva, eso siempre, porque prevalece siempre el nuevo préstamo, la reserva del nuevo préstamo, y esa es la cuestión. Otros sitios, y esto durante la pandemia ha sido habitual en Estados Unidos, os dije que durante la pandemia, ¿qué sucedió? Sucedió una cosa, que había familias que lo primero que se quedaron sin trabajo, entonces tenían la posibilidad de tener una conexión wifi para que sus hijos trabajasen y hicieran los deberes, y en ese momento justo y preciso, cuando más apoyo precisamente necesitaban, pues tuvieron que suspender la conexión a Internet porque había otras cosas que eran más importantes. Había una imagen de unas niñas con unos policías que están preguntando qué es lo que hacen durante el pleno encierro, que se iban a la acera de la biblioteca a conectarse, porque en su casa habían tenido que cortar la wifi. Entonces, ¿qué hicieron las bibliotecas? Las bibliotecas lo que hicieron durante ese momento fue ampliar la wifi y dejarla puesta y abierta.
En vez de cerrarla, muchas bibliotecas lo que hicieron es contratar más ampliación de wifi. Y luego, otras que hicieron, compraron eso. ¿Sabéis qué es eso? Un hotspot. Y eso permite que te lo presten, que te lo lleves a casa y tengas una conexión de tu biblioteca gratuita, aunque sea desde lejos. Eso es lo que significa un hotspot. Lo pones en tu ordenador y tienes ese dispositivo. Pues eso es una de las cosas en las que invirtieron y prestaron las bibliotecas. Otras bibliotecas, hoy hemos visto el caso de Marle, que ha sido magnífico, porque estos proyectos que ella hace de vinculación con el entorno son importantes. Y hemos visto una cosa curiosa. Yo, la primera vez que fui a Cuenca, que fue en el año 2014, me llamó la atención que una biblioteca universitaria, que en España normalmente entramos universitarios y ocasionalmente entran niños, tuviera tantos niños por allí. En aquel tiempo aún no estaba diseñado este espacio que ella pintó, porque es dibujante, porque es artista, diseñó completamente, y que veías a los niños, como dices tú, muchas veces aburridos allí con el padre, porque muchos de los estudiantes en sociedades como la que puede ser la costarricense, la ecuatoriana, ¿qué sucede? Que los chicos a lo mejor no pueden empezar a estudiar porque no tienen recursos, porque allí la educación no es gratuita, hasta que están trabajando. Cuando están trabajando se pueden financiar la posibilidad de estudiar. Y entonces muchas veces lo que hacían, ya tenían hijos y lo que llevaban eran a los hijos allá a la biblioteca. Esto ella lo habló, lo comentó con la entonces coordinadora o directora de la biblioteca. Dijo, yo te puedo hacer el diseño del espacio, creo que es importante. Había un trocito ahí que estaba inutilizado bajo una escalera. Como son chicos normalmente pequeñitos, era ideal para ellos. Y tuvieron y tienen, de hecho, ese espacio donde van los padres, dejan allí a los hijos, están a sus actividades académicas y luego los van a recoger. No es una guardería tampoco, se tienen que responsabilizar de los chicos, pero los chicos tienen allí un espacio para estar seguros, porque ¿qué? Las bibliotecas, otra de las cosas que hablamos cuando hablamos de bibliotecas, de un espacio seguro, de un espacio donde la gente puede ir y cualquier persona puede ir, puede ser un niño, puede ser una persona mayor, puede ser quien sea, ¿eh? Y las bibliotecas universitarias no tenemos que perder de vista nunca una cosa. Nosotros tenemos nuestra biblioteca universitaria donde nadie se le pide, salvo en épocas de exámenes que a lo mejor no hay espacios, pero a nadie se le pide el carnet para entrar. Cualquier persona puede entrar, puede consultar. A lo mejor no se puede llevar en préstamo, pero cualquier persona es accesible. ¿Por qué? Porque en el fondo somos bibliotecas públicas y tenemos una vocación pública y tenemos que estar al servicio también de nuestra comunidad. Pero nuestra comunidad no solo el universitario, que forma parte de la comunidad universitaria, es nuestra comunidad, es nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestra ciudad. Entonces, eso. Este es un ejemplo muy parecido, ¿no? Esto es una bibliotecaria que también resulta que un día tenía muchos juguetes, sus hijos ya eran mayores, se habían casado y decidió llevarlas a la biblioteca, decidieron hacer un espacio para prestar juguetes. Y luego incorporaron otras cosas, juego. Ahora mismo hay un término que yo os hablé ayer, que es el término gamificación. Y gamificación que consiste en jugar, pero es un juego pedagógico, pero también motivacional. O sea, que motiva a aprender, que implica aprender. Entonces, esto es lo que sucedió en esta biblioteca, en Clemons Library y en Jefferson, que gente donaba juguetes y una de las cosas que hacen es prestar juguetes. Son las bibliotecas públicas, en este caso. Otro de los casos también es en Ontario. Era una zona con gran afición a la pesca y lo que hacen es prestar aparejos de pesca, pero también enseñar el arte de la pesca. Entonces, en la propia biblioteca tienen desde cañas, sedal, hilo, carretes, chisteras o cómo se llaman, lo que llevan los aparejos y todas estas cosas que prestan a las personas que estén interesadas. Como dije, cada comunidad es diferente. Cada espacio de creación también lo es, porque tiene una dinámica. Y la dinámica, por ejemplo, en este pueblo de Ontario, ¿en qué consiste? En que la pesca
es una afición que tienen y que llevan a cabo y que hacen un festival sobre la pesca y otras cosas. Entonces, siempre se conectan lo que son los espacios creativos, las bibliotecas, con los intereses de su entorno, de su zona, con su historia, con sus aficiones, con sus costumbres, con la composición demográfica, etc. Aquí tenemos otro ejemplo de otra biblioteca que presta otra cosa, que son bicicletas a los chicos entre 7 y 13 años. Pero aparte de prestarles la bicicleta, les dan alguna normativa, les prestan el casco y todas las condiciones de seguridad oportunas y bueno, pues esa es otra posibilidad. Aquí tenemos otra biblioteca que lo que hace, también como hemos dicho, estas actividades que se pueden desarrollar en un espacio de creación pueden tener que ver con actividades de jardinería, con actividades de tejido, de artesanía. Pues en este caso, como veis, tiene que ver con el tema de alimentación, con el tema de cambio climático, con las cuestiones de sostenibilidad, sobre todo de las semillas que son originales de un entorno. Y entonces de lo que se trata es un banco de semillas. ¿Y en qué consiste ese banco de semillas? Pues que recogen semillas, las prestan y luego la persona que se ha llevado las semillas se tiene que comprometer que al año siguiente devuelve las semillas para que otras personas planten o sigan haciendo esta dinámica. Y eso es lo que hace esta biblioteca, que replicó esta otra biblioteca, la biblioteca de la Universidad de Zaragoza, en España, que les dieron un premio en el año 2019, me parece. Esta idea la puse yo en el blog y el día que les dieron el premio me llamaron. Me dijeron, hemos hecho esta idea gracias a que tú lo pusiste en el blog. Y yo a mí me puse así de ancho, de satisfecho, y dije, oye, jolín, qué bueno que haya podido impulsar ideas que luego han sido premiadas, que no eran mías, pero que las he comunicado, ¿no? En ese sentido. Y ellos, por ejemplo, lo que hicieron, veis esos cajones típicos de las bibliotecas, donde se metían las fichas. Las fichas, ese cajón, además, ¿sabéis quién lo diseñó? ¿Quién lo patentó? Dewey, el de la clasificación decimal. Lo que eran las fichas de tirador. El tirador era una barrita que se metía para que nadie se llevase las fichas, para que no se desordenaran. Pues ese diseño de las cajetillas que tenían las bibliotecas antiguamente, que todavía podéis ver en alguna, las hizo y las patentó Melville Dewey, que es el creador de la clasificación decimal. Pues eso lo pintaron de colores, en color verde, pusieron sobrecitos donde cabían las semillas, pusieron nombres, lo etiquetaron y ahí está el proyecto de biblioteca de semillas que hace la Universidad de Zaragoza. Otra de las cosas, como digo, las bibliotecas son espacios inclusivos. El espacio es una estrategia y es un servicio en cualquier biblioteca. Hoy día la presencia física es lo más importante. Es muy importante que una biblioteca esté en Internet, ¿verdad? Pero precisamente en este momento en que parece que todo es Internet, es cada vez más importante el tema de tener una ubicación física, porque es lo que ancla de una manera más decisiva a las comunidades, al sentimiento que también nos hablaba Marlene de pertenencia, a ese hogar fuera del hogar. Pues bibliotecas como esta que vemos aquí, lo que hace, que es Edmond, es que recibe a la gente sin hogar, sobre todo en aquellos periodos de tiempo que son más fríos. Como os decía el otro día, esta prestación de este espacio, de este servicio, que es en la zona del sótano de la biblioteca, les dan también alimentación, comida, no lo hacen de forma desinteresada. Les permiten también que durante el día, por ejemplo, tengan allí sus carritos, estos carritos que llevan los homeless, la gente sin hogar, que puedan ducharse y en periodos muy fríos les dejan ese espacio, pero eso todo lo hacen a cambio de que estas personas puedan también asistir a una formación mínima que les posibilite poder generar un cambio en sus vidas. Eso es verdadera y auténtica inclusión. La biblioteca con las puertas abiertas para todos, en el momento más difícil de la vida pueden tener las personas y sobre todo en apoyo a las personas que tienen menos posibilidades.
Y ahí tienen, incluso, como veis aquí, este manual, es un manual de la ALA, una guía, para trabajar con personas sin hogar. Ahí lo podéis ver, el compromiso con las personas sin hogar, y es esta guía de la ALA que nos da unas pautas, unas recomendaciones de cómo podemos trabajar en este sentido. ¿Por qué? Porque las bibliotecas, aparte de tercer lugares, como hemos dicho, son segundos lugares. Segundos lugares son esos lugares que permiten que durante una emergencia, que puede ser una inundación, que puede ser un desastre de un terremoto, de cualquier otra cosa, o, como es el caso de las personas sin hogar, tengan ese compromiso. Otro proyecto también muy interesante es que presta no solo juguetes, no solo un hotspot, no solo herramientas, sino que prestan hasta perros. Como hemos dicho, cada vez la colaboración entre una biblioteca y las entidades con las que puede trabajar es mayor. Decíamos que las bibliotecas ahora incluso están contratando a trabajadores sociales para manejar mejor esto. ¿Por qué? Porque su implicación con la inclusión y con la socialización cada vez es mayor. Esto es una relación que tiene, en este caso, esta Biblioteca de Canadá, una biblioteca pública, con una zona de protección de animales. Y lo que consiste esto es que a lo mejor un chico que quiere tener un perro en casa, pero los padres no están a favor, no desean, pues lo que hace es que le prestan al chico el perro durante un rato en la biblioteca mientras está allí leyendo o está divirtiéndose. Pero también tiene otra función, que los chicos que tienen, por ejemplo, una dislexia o que son súper tímidos, lean a los perros. Sí, esta es una terapia. Esta es una terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque los perros son esos que no les van a protestar, van a decir que mal lees, pero el chico está leyendo al perro, está desarrollando esa función. Pues eso es todo lo que hace esta biblioteca, que es la Biblioteca de Canadá, de Edmonton. Ayer, el otro día, también veíamos que la biblioteca cada vez, y yo esto lo titulé en un artículo, cuando nosotros empezamos con nuestro programa de la radio, nos llamó la revista Educación y Biblioteca a Sonia Martín Castilla, que es mi compañera de radio, mi colega, llevamos 12 años emitiendo por las ondas, y nos dijo, oye, es interesante vuestro programa, ¿por qué no me hacéis un artículo sobre qué hacéis, cómo lo hacéis, cómo os organizáis? Pues hicimos ese artículo y ¿sabéis cómo se titula el artículo? La biblioteca es un medio de comunicación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros simplemente somos medios de comunicación, estamos comunicando cosas. Yo comuniqué, como veis, la biblioteca de semillas que otro llevó a cabo, otra biblioteca que les dieron un premio. Nosotros comunicamos o alfabetizamos también, eso es crear contenidos, como también hemos dicho, pero también hacemos nuestro propio plan de marketing a través de ahí. Curamos contenidos, estamos proporcionando esto y también somos un medio de comunicación que transmite cuestiones que pueden ser de interés en medios sociales, que tiene también un eco, pero no solo los medios sociales. Nosotros lo que estamos utilizando es todos los medios de comunicación que tenemos disponibles. La alfabetización informacional que llamamos no es simplemente presentarte en una clase y dar un cursito sobre MLA o sobre APA, sobre las referencias bibliográficas o sobre Zotero. La alfabetización informacional para una biblioteca es comunicar utilizando todos los medios a nuestra disposición, medios sociales, medios clásicos, como puede ser una radio, etcétera. Entonces, es una gran labor. Aquí tenemos la Biblioteca Pública de Boston, que os comentaba el otro día, que tiene una emisora de radio con una programación completa que llevan a cabo bibliotecarios y que tratan múltiples y diversos temas y que dan también voz y proporcionan también voz a la comunidad para que se sienta más integrada. Aquí tenemos otra biblioteca, la Biblioteca Vaughan, que también tuvo varios premios. Es una biblioteca, como vemos, que presta espacios, presta instrumentos, presta estudios donde tú puedes grabar audio, donde puedes grabar vídeo, como los estudios que el otro día nos prestaron aquí los compañeros de medios de comunicación de la UNED, pues tienen estudios igual a disposición de las personas para que puedan desarrollar todo este tipo de actividades creativas, desde ir a ensayar a un grupo de música a grabarse un disco, por ejemplo.
y poderlo hacer con los medios que tienen de forma completamente gratuita. Y eso es lo que hace Vaughan. Presta instrumentos, como vemos ahí, presta espacios para lo que necesites, para una reunión porque quieres crear una empresa, y presta también esos espacios y esos recursos que permiten, por ejemplo, grabar a un aficionado al cine, películas, o grabar un audio a un grupo de la localidad. Y luego también otra de las cosas que tienen, como vemos, es espacios de relajación. Esta es la biblioteca de Toinville, en Francia, que es una biblioteca que llaman puzzle, y permite tener o disponer, por ejemplo, de zonas de descanso, tanto interiores como exteriores. Ya la biblioteca no solo cuida su entorno interno, sino su entorno externo. ¿Sabéis que han hecho algunas bibliotecas también? Comprar una zona aledaña donde tienen también un huertecito y donde trabajan esa tarea creativa también, que es aprender la cultura de la tierra o la agricultura. Y hay personas mayores que a lo mejor tienen familiaridad con esos, que son los mentores a la hora de hacer un huerto urbano, de hacer un compost, de cosas de este tipo. El caso es integrar a la comunidad con múltiples elementos. Eso que veis ahí es una biblioteca de las cosas, como vemos ahí, donde la biblioteca no solo presta herramientas, sino cualquier cosa. Cosas que a veces le han donado, cosas de la comunidad, como puede ser una tostadora, como vemos ahí, o cualquier otra cosa. Esto es, ya te digo, tiene un concepto muy avanzado en ese sentido. Ahí lo tenéis, el movimiento de las bibliotecas de las cosas. Ahora hablamos de muchos tipos de bibliotecas, ¿verdad? Hay bibliotecas humanas, bibliotecas de las cosas, pequeñas bibliotecas libres, que nos ha mostrado Marle, también el proyecto Tambo Libros, que son simplemente, también es una actividad creativa. Es que tú generas o haces con material reciclado una cajita de libros para meter libros, que normalmente también se llamaban casas de las hadas o casas de la literatura, así en los primeros tiempos. Las personas que las construyen y las ponen a disposición de la comunidad se llaman mayordomos, porque como eran casas de las hadas, se llaman mayordomos. Y esas pequeñas casitas se hacen con material reciclado, con cajas, con otras cosas, se pintan de color y se ponen libros ahí que quieres compartir con otros miembros de tu comunidad, porque a lo mejor ese libro tú no le vas a volver a leer o no te gustó, pero que haya otra persona de tu comunidad que le gusta y le pones en un sitio, que puede ser una biblioteca, puede ser tu vecindad, que es un espacio donde tú transitas habitualmente. En el movimiento que lo hizo señor que vimos, Paul Bong, este señor lo que hizo fue querer homenajear a su madre, que había sido maestra y había tenido un gran amor por la lectura. Entonces construyó estas pequeñas casitas y vio que el que no hablaba o no tenía motivo para relacionarse con los vecinos, a partir de entonces iban a buscar libros, a ver qué había allí, qué estaban haciendo, y propiciaba también las conversaciones entre los vecinos a través de un intercambio de libros totalmente abierto. Existieron movimientos previos de intercambio de libros, si os acordáis de book crossing. Pero en book crossing, ¿qué ocurría? Book crossing era un poco enredoso, o sea, tenías que poner la etiqueta al libro, tenías que seguir el libro, qué seguimiento tenía, si uno se pasaba a otro. No, aquí es totalmente libre. Pues tú ir allí a la casita, meter un libro dentro que tú no te interesa seguir leyendo o no te interesa seguir poseyendo, otra persona puede ir, coger ese libro y hacer un intercambio totalmente abierto. Ese que coge el libro, si quiere, lo puede devolver y ponerlo otra vez en la casita o se lo puede quedar para siempre. Y esto lo estamos haciendo nosotros también en nuestra biblioteca universitaria. Fui yo y la persona con la que entonces estaba, los que desarrollamos este primer proyecto. Tuvo un éxito en nuestras bibliotecas, que decidió el servicio de bibliotecas de nuestra universidad también hacerlo extensivo a las demás bibliotecas, que eran 21 centros. Consiste en una zona neutra, que no se confunda con lo del préstamo, donde la gente deja libros y la gente coge libros. ¿Qué ocurre? Ahora el libro ha perdido como un poquito de valor. Si nos damos cuenta, es así. Igual que ha perdido valor el vídeo y otras cosas, con el formato digital apreciamos menos el formato físico, ¿no? Muchos profesores se jubilan y tienen libros. Dicen, es que quiero haceros una donación. No podemos aceptar cualquier donación para
incorporar cualquier tipo de texto. Yo normalmente lo que les digo, aceptamos la donación si nosotros nos permite dejar libros para el intercambio en la biblioteca, y eso lo hacemos. Y esa es una forma también de hacer comunidad y de propiciar la lectura. Aquí tenéis otra biblioteca de las cosas en Viena, una biblioteca normal con sus libros, y luego tienes estos armarios donde tú puedes llevar en préstamo desde una taladradora, un monopatín y otras cosas. Ahí tenéis más recursos sobre planificación. Está ahí el libro mío, que lo podéis buscar en Universo Abierto y es gratis, y otros más. Ponemos a este vídeo un momento. Hola amigos, bienvenidos a La Hora Maker, bienvenidos a este programa en el que vais a aprender cómo diseñar vuestro propio espacio maker. En los últimos meses han surgido espacios maker por toda España y una de las preguntas más frecuentes es ¿cómo configuro? ¿Cómo distribuyo el espacio? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tipo de espacio buscar? Bien, en esta serie de programas vamos a intentar desde La Hora Maker ayudaros a configurar espacios más seguros, más útiles, más cómodos y más acogedores. Así que si tenéis ganas de saber cómo configurar un espacio maker, no os perdáis esta serie que empezamos hoy. ¿Cómo diseñar un espacio maker? Para cada uno de los espacios que vayamos a ver en el programa de hoy, dibujaremos un pequeño plano. De esta forma podremos tener toda la información visible sobre qué zonas hay en cada uno de los espacios, cómo se distribuyen y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de distribuir nuestros propios espacios. Vamos a empezar por el antiguo Fab Lab de León. Este Fab Lab ya no existe y estaba ubicado en el polígono de Onzonilla, muy cerquita de León. He escogido este espacio porque es el primero que visité. Nada más entrar en el Fab Lab de León podíamos encontrar la zona de la entrada o de bienvenida y a la izquierda una sala cerrada con cristales donde tenía la fresadora CNC. Esta zona la tenían separada porque aquí se genera bastante viruta y bastante ruido. Si seguimos visitando la zona principal, en el sentido de las agujas del reloj, encontraremos la máquina láser y unas mesas altas que nos sirven para montar nuestras piezas. Veréis que tenemos cajoneras y estanterías que nos ayudan a tener más organizado el espacio. Detrás de la zona de la entrada tenemos una pequeña aula informática en el que se pueden dar talleres y donde también se ubica la máquina fresadora de pequeño formato. El almacenamiento se divide en dos partes. Por una parte tenemos estanterías cerca de la entrada donde guardar materiales comunes del espacio y en el banco corrido disponemos de estanterías y cajoneras para guardar materiales. Vamos a hacer ahora un repaso de las distintas zonas que encontramos en el Fab Lab. Junto a la puerta encontramos una zona limpia que también nos puede servir para trabajar con portátiles. Cerrado por cristaleras tenemos la zona de la fresadora CNC donde se puede generar ruido y serrín. La máquina láser la tenemos en abierto, lo que puede generar olores, aunque tiene un buen sistema de filtrado. Junto a la máquina láser encontramos una zona limpia en la que trabajar con vinilo, 3D y electrónica. Para el montaje encontramos toda una zona de mesas altas y la zona social es realmente reducida en este espacio. A continuación os voy a hablar sobre el nuevo Fab Lab de León. Es un espacio mucho más grande que el anterior y de hecho, tiene dos plantas. Diría que es como entre 6 y 8 veces más grande que el espacio. Vamos a hablar principalmente de cómo han repartido las zonas y cuáles son los cambios respecto al espacio anterior. En la zona de la derecha de la nave encontramos los espacios comunes con una cocina y los servicios. A la mano izquierda encontraremos el aula, donde se realizan eventos y encuentros. Al fondo de la sala tenemos la sala de la fresadora CNC y una sala para la máquina láser totalmente aislada. Tenemos un espacio central diáfano donde se realizan conferencias. De nuevo encontramos los bancos altos donde poder trabajar con otra gente y estas estanterías a doble altura para almacenar materiales. Como os decía, esto es un espacio bastante más grande y a mano izquierda tenemos unas escaleras con las que subir al segundo piso. En esta zona ubicamos fundamentalmente la zona de oficinas y también el taller textil, en el que se está trabajando en Fabre Academy. Vamos con el resumen de Fab Lab León. En la entrada encontramos taquillas donde la gente puede guardar sus cosas y si giramos a mano derecha entramos en la zona limpia donde se realizan eventos y el aula.
A la mano derecha encontramos una zona limpia en la que trabajar con vinilo, electrónica y 3D y las mesas de montaje. La zona social se ha hecho más grande y ahora incluye una cocina y una zona donde tomar café. El láser está en una habitación totalmente cerrado. La fresadora está en su propia habitación con muros que aíslan mejor. La zona de trabajo con portátil se ha separado del aula y está ahora en la planta de arriba. Este montaje facilita dar distintos usos al espacio. ¡Mola! Cambiamos de tercio y hablamos ahora sobre FabLab IED Madrid. IED es una escuela de diseño que tiene sedes por todo el mundo, fundamentalmente en Italia y en España, y han abierto un nuevo centro en Oporto, aquí en Madrid, dedicado a la innovación, y es ahí donde se ubica el FabLab IED. A diferencia de los anteriores, incluye otras áreas, como una gran zona donde trabajan en serigrafía. Ahí tienen campana de extracción de pinturas y una serie de elementos que no solemos encontrar en otros espacios maker. En la zona principal del FabLab encontramos una configuración de mesas para trabajar con portátiles cerca de la zona 3D y cerca de la zona láser, que dispone de un potente sistema de extracción que podéis ver en esta foto anterior. Tenemos en el lateral una serie de bancos de trabajo y una zona separada con cristaleras donde ubicamos la máquina CNC. Es interesante que la máquina CNC tiene un sistema de corte que hace que si cualquier persona abre la puerta, la máquina se para, de tal forma que se evitan cualquier tipo de accidentes. En el lado contrario a la máquina CNC encontramos un banco corrido de herramientas muy surtido. La entrada de IED es muy amplia y nos da paso a una zona de portátiles más o menos reducida. Es así porque en el resto del edificio se disponen de numerosas aulas con mesas y ordenadores de trabajo. Junto a esta zona encontramos la zona limpia de 3D. Lateral de la sala tenemos la láser y los PCs de los técnicos. Y aquí encontramos muchísimas mesas de montaje, un espacio muy amplio que tiene al lado la zona sucia con los bancos de herramientas manuales y la zona donde poder montar todas las creaciones que se realizan durante el curso. Esta es la zona donde se trabaja normalmente y donde se pueden trabajar con herramientas de mano. A la derecha encontramos el almacén y la zona de la fresadora CNC separada del resto de la sala para no hacer ruido y molestias. La zona de olores de serigrafía está separada físicamente por unas puertas, lo que previene, digamos, de alguna forma que cuando alguien está pintando, pues el resto de la gente pues tenga que tragar con todo ese olor a pintura. Seguimos ahora con FabLab Madrid CEO, ubicada en la universidad con el mismo nombre en Madrid y que está dividida en dos zonas principales. Una zona acristalada donde tenemos exposición de distintos proyectos y un aula en la que trabajar con portátil, electrónica y 3D. Y si seguimos el camino desde esta zona acristalada, llegamos a la zona más de taller, una zona en la que encontramos de nuevo una máquina CNC separada del resto por unos amplios tabiques y unas taquillas donde guardar distintos elementos y una zona diáfana bastante grande donde encontramos máquinas láser y bancos de herramientas en las paredes muy ordenados. Esta escuela estaba adscrita fundamentalmente al departamento de arquitectura y no es de extrañar que dispongan de tantas herramientas para trabajar en maquetas y otro tipo de elementos decorativos. Decir también que hay un patio súper bonito cerca de esta zona sucia. Una de las cosas más interesantes de este FabLab es que en lugar de disponer de una sola zona separada en dos partes, se dispone de dos espacios totalmente diferenciados. Una zona limpia donde se reúne la parte expositiva, la parte social y la parte de trabajo con temas limpios como electrónica y 3D. Y por otra parte, la zona del taller donde podemos encontrar la CNC, las máquinas láser, los olores, es decir, tenemos una separación clara entre ambas zonas, lo cual facilita al final la convivencia y también que se puedan dar distintos usos dentro del mismo espacio. Si lo comparamos con los espacios anteriores, podemos ver cómo aquí no tenemos, por ejemplo, cocina, no tenemos espacio reservado para aseos, y esto es porque los servicios comunes están ubicados dentro del campus. Tampoco tenemos zona de oficina o zona de trabajo con portátil porque entiendo que en un campus tan grande tienen zonas de estudio y tienen zonas en las que poder trabajar, aulas digamos de PC. Tampoco tenemos aquí una zona como tal que nos sirva de aula. Obviamente
habrá bastantes aulas en la universidad. Quizás penséis, después de ver estos ejemplos, que todos los Fab Labs son muy grandes, pero vamos a ver un ejemplo en el que esto no es así. Es el Fab Lab Southern Technology Center. En este Fab Lab vais a ver en las imágenes, todo está junto. Tenemos una zona central donde reunimos todo y no hay mucha separación entre los distintos elementos. De hecho, hay partes como la entrada que sirve de zona de almacenamiento para vinilos. Todo está bastante junto y, por ejemplo, entre la zona de trabajo con portátiles y la zona donde está la CNC, lo único que nos separa prácticamente es una cortinilla. Aquí veis la zona de trabajo general y aquí veis un plano desde la zona CNC. Todo está muy cerca, pero es que aquí no hay otra forma de colocarlo. De hecho, detrás de la CNC tienen el estudio de grabación de la radio. Una cosa muy loca. El Fab Lab es una pieza dentro de este centro tecnológico que tiene un cometido fundamentalmente social, para empoderar al barrio. Y es por esto que encontramos el Fab Lab, pero también encontramos una zona social muy amplia en la que se realizan talleres y un aula de acceso a internet para que la gente pueda consultar fuentes online y aprender, que al final es uno de los objetivos de este espacio. Cerramos el episodio de hoy con dos espacios más que están ubicados aquí en España. Vamos a hablar primero del Fab Lab de Topía. Tenéis aquí en la esquinita un vídeo en el que podéis ver cómo es ese Fab Lab, que está repartido en dos zonas fundamentales. En la zona norte o en la cara norte tenemos la máquina láser, la CNC y todos los bancos de trabajo con madera, y se ha colocado un biombo a base de estanterías de herramientas para separar esta zona de la zona limpia. En la zona limpia vamos a encontrar un banco de impresoras 3D junto a la pared izquierda, bastante amplio, con muchísimos modelos, y una zona de prototipado de electrónica y almacenamiento en la pared sur. Encontramos también en esta zona un pequeño laboratorio textil y una zona de sofás. ¿Dónde tenemos el aula y dónde tenemos la zona de exposición? En este caso lo tenemos en el centro. Hay una WikiHouse gigante, alguna muestra de proyectos y tenemos una zona separada. Y como ya sabéis, tenemos dos zonas, sucia, limpia. Por último, acabamos hablando de Fab Lab Sevilla, ubicado en la Escuela de Arquitectura de esta misma ciudad. Es un laboratorio que tiene forma rectangular y en el que encontramos básicamente una zona general en la que se dan los talleres, una zona de CNCs separada a la mano izquierda, cerrada con llave para que lo usen solo los alumnos que pueden, una zona central donde encontramos las máquinas láser y también una zona de almacén electrónica donde hay un montón de impresoras 3D que no paran de surgir cada día. El laboratorio está muy conectado con el resto de la universidad a través de diversas puertas y, como siempre, tenemos una zona central de mesas en las que los alumnos pueden trabajar. Aquí la separación es bastante más sutil. Tenemos una zona sucia a mano izquierda y una zona más o menos limpia a mano derecha. Bien, y hasta aquí el programa de hoy de Laura Maker. Hemos visto 5 espacios, hemos visto cómo están configurados y hemos visto toda la cantidad de zonas que necesitamos en un espacio convencional. ¿Cómo lo hacemos en Makerspace Madrid? Si quieres saberlo, no te pierdas el próximo capítulo de Laura Maker. Y si quieres compartir planos de espacios que hayas visitado, si te apetece seguir este tema en redes sociales, vamos a usar Planos Maker en Twitter, en Instagram, donde queráis. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo de Laura Maker hablando sobre cómo diseñar un espacio Maker. Hasta la próxima. Acabamos de visualizar el vídeo de César García Sáez, que le agradecemos por esta comunicación de cómo diseñar un espacio y cómo diferentes espacios reales se pueden diseñar y cómo se están distribuyendo esos espacios, zonas limpias, zonas sucias, zonas sociales, que es todo lo que tiene un maker. Pero veis también que cada espacio de creación, que es lo que hemos visto en el vídeo, tiene diferentes actividades en función de los diferentes intereses de esa comunidad en concreta y también la disponibilidad de ese espacio y cómo se puede organizar el espacio. Tenemos otra pregunta, nos dice Stephanie. Un comentario de doña Eileen Angulo. Don Julio, muchas gracias con
con lo que ha mostrado el día de hoy. Queda muy claro la importancia de documentar las experiencias para exponerlas ante las autoridades y justificar espacios de creación. Y otro segundo comentario que hace Adriana, un curso realmente de provecho, de poner prácticas realmente un cambio para ver la bibliotecología desde otras perspectivas. Me encanta, nos vemos mañana. Pues agradezco tus palabras, tu comentario, y es verdad. Como dijo un día Ortega y Gasset, os comentaba que las bibliotecas cada día pues tienen que ser lo que los usuarios quieran que seamos, como ya no solo espacio para el libro, sino espacio para las personas. Y cada vez son menos los espacios que tenemos en nuestra sociedad, que es una sociedad casi en continua privatización, en el que podemos reunirnos, como os decía antes, como mejor se fijan las conexiones. La biblioteca es un conector ciudadano y sobre todo es un conector porque trabaja en un espacio físico. En el espacio virtual tenemos amigos, eso es cierto, tenemos muchos amigos, pero ese concepto de amigo es débil. El concepto de amigo importante es el concepto de amigo presencial. El concepto de ese amigo que está en tu entorno, que podemos trabajar juntos, que podemos desarrollar juntos y que podemos hacer una ayuda mutua. Las bibliotecas cada vez somos más espacios de conexión social. Hemos pasado de ser un espacio relacional, transaccional, a un espacio relacional. Y esto es la gran magia de la biblioteca. Os cuento una anécdota, simplemente. En mi comunidad, en la Universidad de Salamanca, hay al lado un pueblecito, y ese pueblecito se llama Villamayor de la Armuña, pueblecito de 200, 300 habitantes. ¿Qué conexiones hacen? Llaman a las señoras mayores a que cuenten cuentos a los chicos de una escuela que tienen problemas de, de comunicación, problemas de otro tipo. Son chicos que cuando salían por la ciudad, todo el mundo consideraba que eran los chicos de la escuela. Esa conexión que hace él con un programa que llama Capacitados, no discapacitados, capacitados, hace que personas mayores del entorno que también están solas les vayan a contar cuentos a los chicos un día a la semana a la biblioteca. A partir de eso se establece una relación, cuentos, canciones, pero también se produce la magia. ¿Y la magia en qué consiste? En que conecta a dos comunidades que sabían que una existía y la otra también, pero que estaban desconectadas. A partir de ahora, cuando salen los chicos del colegio, no son solo los chicos del colegio, son Pedro, Juan, David. O sea, hay una relación personal. Y aparte de eso, ¿qué ocurre en ese entorno también? Está ocurriendo otra cuestión, que esas personas mayores que se debilitan sus lazos sociales porque las personas de su entorno van desapareciendo, porque los hijos han emigrado, porque apenas tienen relación en el día a día con otras personas, terminan teniendo una relación mutua, una relación de apoyo, una relación de resiliencia y una relación de solidaridad. Por eso os cuento, esta es la magia y este es el nuevo espacio de las bibliotecas. Y es poco de los espacios que existen en una sociedad que posibilitan estas cosas. Muchas gracias. No hay más preguntas, ¿no? Pues nada, hasta mañana. Estamos aquí con vosotros.